tomamos contacto inmediatamente con Oliver Meseguer, profesor asociado del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá y además investigador del núcleo Milenio Andespit. Oliver, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, gracias. Bueno, conversemos un poco de lo que se viene para este invierno. Bueno, ya estamos viviendo el invierno. Primero quiero preguntarte si el fenómeno de la Niña ya llegó. Efectivamente, sí, veníamos atendiendo el último mes allá una situación casi neutra del fenómeno ENSO, eh, que es como se conoce más genéricamente a esa alternancia entre fenómeno niño y fenómeno niña. Y sí, ahora ya para julio y agosto el pronóstico es que estemos ya metidos de lleno en una fase niña. No muy intensa todavía, pero sí, ya podemos decir que estamos en la parte niña del fenómeno. En términos simples, ¿qué significa esto, Oliver? Yo lo decía presentándote aquí que probablemente tengamos meses más secos, julio, agosto, septiembre. ¿Significa que no deberíamos tener lluvias, por ejemplo, en la zona central, zona centro-sur, o también hay probabilidad de que hayan sistemas frontales? Eh, bueno, esa es una pregunta que no se responde sencillamente porque engloba muchos mecanismos, como al principio del programa habéis mencionado. Efectivamente, la llegada de los sistemas frontales depende de condiciones más, no necesariamente de condiciones macro, sino de condiciones más sinópticas. Y elaborar un pronóstico a 2 meses sobre esto hoy en Mm, día es imposible, claro. ¿eh? No tenemos los medios tecnológicos ni el conocimiento suficiente para poder elaborar estos pronósticos. Sí que podemos hacer elaboraciones de pronósticos meteorológicos, pero más allá de 7, 10 días es muy Claro. complicado. Lo que sí sabemos es que en fase niña, y esto sí que lo sabemos a ciencia cierta, la NOAA ya nos ha dado el pronóstico estacional, es que las situaciones en fase niña suelen ser una intensificación de las situaciones habituales. Esto es que la presencia del anticiclón del Pacífico Sur es más fuerte, más marcada, y también tenemos la intensificación de la corriente de Humboldt en las costas del Pacífico, que es como todos sabemos, una corriente fría. Entonces tenemos que esperar condiciones más frías y precisamente también por esta presencia del anticiclón y por estas aguas más frías que lo que hacen es estabilizar el aire que está en contacto con ellas, tenemos que esperar situaciones más secas en general con respecto al promedio, lo que se conocen como anomalías negativas de la lluvia. Esto no significa que no vaya a llover, ¿de acuerdo? Ni que no Perfecto. tengamos que esperar la ocurrencia de ningún sistema frontal ni nada, no, sí, pueden ocurrir, pero al final, cuando saquemos el balance de todo el invierno, que es cuando normalmente ocurren las lluvias en toda la zona centro y centro-sur del país, pues deberíamos esperar una situación más seca de lo habitual. Oliver, yo sé que no se puede hacer una proyección a tan largo plazo, pero me gustaría preguntarte si este frío que estamos viviendo ahora en la zona centro-sur y en la zona central del país se podría extender, por ejemplo, para el mes de agosto, temperaturas bajo los 0 grados en la zona central. Tenemos que seguir esperando para elaborar un pronóstico así más a ciencia cierta. Todavía, como tú muy bien señalas, es muy temprano, pero eso no significa que no tengamos que esperar también de nuevo condiciones frías. De la misma forma que mencionábamos que es esperable un invierno más seco, también es esperable un invierno más frío, ¿de Más frío. acuerdo? Entonces, claro, a 3, 4 semanas vista es difícil de decir un pronóstico de cuáles van a ser las temperaturas mínimas esperables, pero sí que de la misma manera, pues, por ejemplo, por esta presencia esta intensificación de la corriente de Humboldt, esta presencia, como se mencionaba al principio, de este anticiclón que puede contribuir al bloqueo y al estancamiento de masas de aire frías que vengan del sur, podemos esperar Ujú. temperaturas más bajas. Elaborar, como digo, un pronóstico exactamente Claro. si el día 8 de agosto van a haber menos No, es 10 muy grados difícil eso. en Temuco. Eso no lo podemos decir hoy, no tenemos los medios, como mencionábamos antes, pero sí que es esperable, así como esperamos un invierno más seco, también debemos esperar un Ujú. invierno más frío. Lo que sí podemos hablar es de cambio climático. Quería preguntarte precisamente si estos fenómenos, el fenómeno de la niña, del niño, desbordes de ríos, sistemas frontales, sequía, ¿se pueden asociar al cambio climático? Mm. Bien, antes de responder, es una pregunta que no es una pregunta directa, no se puede responder con sí o con no. ¿eh? El fenómeno
ENSO, que como mencionaba antes, es el niño, pero también es la niña, que es la fase opuesta. El fenómeno ENSO lleva ocurriendo desde que se cerró el Istmo de Panamá hace más de 3 millones de años. Por lo tanto, decir que el fenómeno ENSO o el niño o la niña ocurren por el cambio climático obviamente es algo que no podemos decir. Lo que sí que es cierto es que el cambio climático va a poder intensificar los efectos del niño o de la niña y viceversa. Que la niña o el niño intensifiquen los efectos adversos del cambio climático. Eso sí que lo podemos decir a ciencia cierta y sí, como lo hemos venido observando en las últimas 4 o 5 décadas, que es desde cuando tenemos más certeza de lo que estamos viendo, lo podemos asociar al cambio climático antropogénico, esto es, generado por el ser humano, por las actividades del ser humano. Oliver. Sí. Sí, solo quería preguntarte por el tema de la organización territorial. Hoy día hemos visto muchos desbordes de río, por ejemplo, el año pasado en la zona central del país, pero en muchos casos se daba de que las casas estaban construidas precisamente al lado de los ríos y evidentemente esas casas terminaron con daños estructurales severos y mayores. ¿Hay poca organización territorial, planificación para los sectores que son peligrosos, por ejemplo, los volcanes, los ríos, etcétera? Claro, yo creo que todavía falta mucho que avanzar en materia de organización territorial frente a la ocurrencia de desastres. Las amenazas están ahí, siempre van a ocurrir, son amenazas naturales que pueden verse influenciadas en intensidad y en frecuencia y en duración por el cambio climático. Pero lo que sí que podemos hacer nosotros como sociedad es disminuir la exposición y mejorar la mitigación de los efectos que tienen estas amenazas. ¿De acuerdo? Lo vimos también, lamentablemente, el verano pasado, ¿no? con la ocurrencia de estos incendios. Los incendios son un fenómeno recurrente en los ecosistemas mediterráneos. Han ocurrido siempre y van a seguir ocurriendo. Pero claro, cuando estos incendios tienen lugar en la interfaz urbano-forestal, sus efectos para las sociedades son mucho más devastadores. Por lo tanto, creo que todavía en Chile en general, en todo su territorio de norte a sur, hay mucho que avanzar en materia de cultura territorial y esto parte desde la educación, pero también por parte que existe una voluntad política que regule más y mejor todos estos aspectos. La implementación de la cultura del riesgo en un país tan expuesto a este tipo de fenómenos como es Chile es clave y determinante para disminuir los efectos negativos de estas amenazas. Perfecto, Oliver Meseguer, te agradecemos mucho por esta conversación con CNN Tiempo, un tema muy interesante, así que ojalá estemos tomando contacto dentro de poco para seguir hablando de temas similares. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias a ustedes igualmente.